Hagamos ahora algunas cositas del anexo de la pregunta de la consulta. En la casilla A del referéndum, frase introductoria, actualmente las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la policía, o sea, en la protección interna y mantenimiento del orden público, a menos que éste exista una declaratoria de estado de excepción. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo de estas en las funciones de la policía para combatir el crimen organizado, reformándose parcialmente la Constitución conforme con lo previsto? ¿Sí o no? La pregunta 1, considerando que la Constitución reconoce que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de derechos, libertades y garantías de los ciudadanos con una formación en democracia y derechos humanos. No obstante, son instituciones con misiones distintas. Las Fuerzas Armadas se encargan de la defensa de la soberanía y la integridad territorial, mientras que la policía son de protección interna y mantenimiento orden público. 2. Actualmente el único mecanismo que permite la cooperación entre ambas es la declaratoria de un estado de excepción, y esta figura que se aplica solamente en situaciones de absoluta emergencia y tiene como efecto la suspensión de los derechos de los ciudadanos, con lo cual solamente se procede en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción social interna, calamidad pública o desastre natural. Al ser este un régimen extraordinario, el estado de excepción tiene un límite temporal de hasta 60 días, prorrogables por 30 días más. Otro punto a considerar, que la Convención de las Naciones Unidas, de la ONU, contra la delincuencia organizada transnacional, intencionalmente no define crimen organizado debido a la naturaleza cambiante de estas actividades delictivas. Sin embargo, existen elementos definitorios para reconocerlo como tal. La existencia de un grupo estructurado que actúe con el propósito de cometer uno o más delitos graves para obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material, y estas características han sido recogidas por el legislador ecuatoriano con delincuencia organizada. 4.4, que el Ecuador, la presencia de grupos criminales organizados no es un asunto excepcional, sino que más bien se ha convertido en parte de la vida cotidiana de los ecuatorianos, de conformidad con el índice global del crimen como tal. El Ecuador se encuentra dentro del 16% de los estados por donde existe mayor presencia de criminalidad. 5. Que en los últimos 5 años la situación del crimen organizado nacional se ha tomado cada vez más grave debido a que organizaciones criminales transnacionales como cárteles y grupos irregulares armados han captado organizaciones criminales ecuatorianas, lo que hasta la fecha libran enfrentamientos violentos entre sí por el control territorial en sí. Los conflictos armados se han extendido incluso en centros de privación de libertad en los que el 46,63% de los delitos cometidos se han perpetrado con armas de fuego. 6. Que ante un problema generalizado persista, se requiere la implementación de estrategias estructurales, por lo que el objetivo principal de esta propuesta de reforma parcial es la protección de los derechos humanos a través de un mecanismo de protección que no dependa tanto de la declaratoria de estados de emergencia. 7. Que la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado, y si bien estas son de responsabilidad de la Policía Nacional, el sistema de SIC Interamericano de Derechos Humanos ha considerado que la amenaza delincuencial
puede constituir pues una razón legítima para que un Estado despliegue sus fuerzas de seguridad en casos concretos, siempre que ocurra de manera extraordinaria, complementaria y regulada. ¿Qué nos dice el anexo 1? Este dice, artículo 1, refórmese el texto del artículo 158 añadiendo después del segundo inciso los siguientes, a fin de contar con el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a las funciones de la Policía Nacional, la o el Presidente de la República, previa solicitud del Comandante General de la Policía. Este convocará de forma inmediata el Consejo Nacional de Seguridad Pública y Estado, entiéndase el COSEPE, o el organismo que haga de sus veces, con la finalidad de realizar un informe motivado que establezca la pertinencia, casos y el ámbito de actuación de apoyo complementario solicitado. La o el Presidente de la República, con base con el informe emitido oportunamente, suscribirá de forma inmediata el decreto ejecutivo disponiéndose el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, con sujeción a los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, así como a los estándares internacionales de derechos humanos de exordinariedad, complementariedad, fiscalización y regulación. Las funciones de coordinación serían subordinadas a las disposiciones de la o el Presidente de la República y se ceñirá a los delitos de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, tráfico de personas, terrorismo, minería ilegal, extorsión e intimidación, delincuencia organizada. De igual forma, el apoyo complementario podrá brindarse cuando existe grave conmoción interna en el sistema penitenciario, que ya lo vivimos. La intervención complementaria y excepcional de las Fuerzas Armadas se podrá realizar por un término máximo de 180 días con una renovación por el término máximo de 30 días, en un caso de que las causas que la hayan motivado la emisión de este decreto persistan. Lo ha o el Presidente de la República, dentro de este plazo de 24 horas siguientes de la suscripción de este decreto ejecutivo, notificaría a la Corte Constitucional y a la Asamblea Nacional para que esta correspondiente se haga el control constitucional y político posterior. Las autoridades, así como los servidores y servidoras públicos serían responsables por cualquier abuso que se hubiera cometido en este ejercicio de facultades y competencias durante la vigencia del apoyo excepcional, complementario, proporcional y fiscalizable de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se han formado o se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos y bla bla bla, y respetarían la dignidad de los derechos de las personas sin discriminación alguna, con apego inestricto al ordenamiento jurídico. El artículo 2 manifiesta que añádese a continuación de la disposición general segunda de la Constitución de la República del Ecuador la siguiente disposición. Disposición general tercera. La Corte Constitucional de oficio deberá efectuar un control formal y material constitucional posterior de los decretos que disponga este apoyo complementario de las Fuerzas Armadas y a la vez las tareas de la Policía Nacional en el ámbito de la seguridad interna y de los que se dicten con fundamento en este. El artículo 3 dice: añádese a continuación de la disposición transitoria primera de la enmienda SIC
constitucional publicada en el registro oficial 653 del 21 de diciembre del 2015 las siguientes disposiciones. Disposición transitoria segunda, en el plazo de 200 días contados a partir de la entrada en vigencia de presente reforma parcial, la Asamblea Nacional aprobará en el marco normativo que desarrolle los parámetros, límites formales y materiales del apoyo complementario de estas Fuerzas Armadas y la Policía. La disposición transitoria tercera manifiesta que a partir de la entrada en vigencia de presente reforma parcial, el personal de las Fuerzas Armadas, así como personal que realiza el servicio cívico-militar voluntario, recibirá de forma permanente y continua capacitaciones jurídicas, técnicas y estrategias, con énfasis en derechos humanos y fundamentales en el ámbito de la protección interna y mantenimiento del orden público, lo cual debería ser verificado e informado a la Asamblea Nacional por la Defensoría del Pueblo. ¿Tenemos Defensoría del Pueblo? En su informe anual de labores. El artículo 4 se dice a continuación del párrafo de la disposición final única dada por resolución legislativa número O 0, publicada en el registro oficial suplemento 653 del 21 de diciembre del 2015, la siguiente disposición al tenor del siguiente texto. Disposición final. Hágase saber a la Corte Constitucional del contenido del presente reforma parcial en cumplimiento de los dictámenes 422 RC22 y 722 RC22 que habilitaron el tratamiento de la presente reforma parcial a la Constitución de la República, que entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el registro oficial.